Ok, vamos a hablar sobre la pregunta de la semana. ¿Alguien recuerda la pregunta anterior? ¿Qué creemos mediante la fe? Así es, ¿qué creemos mediante la fe? Sí, todo lo que el Evangelio nos dice y luego lo resumimos con el credo. Sí, y es un resumen de la Biblia de 66 libros, es un resumen. Sí. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué significan justificación y santificación? ¿Sí? Acuérdate de llevar con los niños una secuencia, porque las preguntas llevan una secuencia. Entonces, antes vimos cómo podemos ser salvos mediante la fe. Ok, la fe cristiana tiene un contenido específico y entonces la pregunta es, ¿qué creemos mediante la fe? Y ahora la pregunta que sigue es, ¿qué significan justificación y santificación? ¿Sí? Y entonces, ya hablamos un poco de justificación, aquí solo voy a repasar, espero no extenderme mucho. ¿Sí? El versículo de la semana es 1 de Pedro 1, versículo 2. 1 de Pedro 1, versículo 2. Dice, por medio del Espíritu, hablando de Dios, Dios los ha santificado a ustedes para que lo obedezcan y sean purificados con la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Dios los ha santificado a ustedes para que lo obedezcan y sean purificados. Entonces aquí hay dos ideas encasilladas. Si te fijas, se está usando santificación en un sentido definitivo, que eso es lo que llamamos sucede cuando hablamos de justificación. Y ahorita voy a tratar de conectar. Vamos a empezar con justificación. ¿Qué es justificación? La Confesión de Westminster dice, la justificación es un acto de la libre gracia de Dios, mediante la cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos ante Dios, ante sus ojos. ¿Sí? Es un acto de la libre gracia de Dios, mediante la cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos ante sus ojos. Solamente en virtud de la justicia de Cristo que nos es imputada y que recibimos solamente a través de la fe. Entonces, básicamente la justificación es un veredicto. ¿Sí? La justificación es Dios como juez dando un veredicto. Y este veredicto tiene dos notas. Uno, nuestros pecados son perdonados. Y dos, somos justos. Nuestros pecados son perdonados y somos justos. Entonces, primero, nuestros pecados son perdonados. Ese es nuestro primer problema. Nuestro primer problema es que hemos transgredido la ley de Dios y entonces como tal merecemos la condena de la ley. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y entonces la idea aquí es, Gálatas 3:10, la idea aquí es, nadie puede cumplir toda la ley. Entonces si tú pretendes alcanzar salvación por medio de la ley, eres automáticamente maldito, ¿sí? Porque no puedes cumplirla. Sin embargo, un poquito más adelante, en el versículo 13, Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Y entonces Cristo toma la maldición que corresponde a todo nuestro pecado y paga el precio por ella. Él satisface la demanda de la ley. La ley exige muerte porque hemos pecado. Y entonces Cristo carga con todo ello, ¿sí? Y paga. Todo nuestro pecado es imputado a Cristo, quien paga en la cruz. ¿Sí? Entonces cuando te acuerdas que hace algunas semanas hablábamos del infierno y decíamos, el infierno puede ser resumido en tres palabras. Dolor, sufrimiento y abandono. Sí, dolor, sufrimiento y abandono. Dolor físico, sufrimiento emocional y abandono espiritual. Sí, y entonces eso es lo que Cristo paga por nuestro pecado. Sí, dolor, sufrimiento y abandono. Entonces esa es la primera parte. Sí, nuestro pecado ha sido perdonado. Pero en segundo lugar, tenemos un problema en que somos incapaces de cumplir la ley. Si la ley dice, haz esto y vivirás, pero tú y yo no podemos hacerlo. Y entonces si Cristo solo hubiera perdonado nuestro pecado y nos hubiera dado un pizarrón en blanco para que nosotros empezáramos a caminar de ahí hacia adelante, tratando de vivir bajo el estándar de Dios, ¿qué hubiera pasado? Inmediatamente otra vez hubieras incurrido en deuda, ¿sí? No hubiera sido posible que Jesucristo te dijera, ok, ya de aquí para adelante todo es nuevo, ahora sí, tú dale, ¿sí? Porque en el momento que eso pasara, a los 2 segundos, 3, ya estarías otra vez incurriendo en deuda, ¿sí? Y entonces la idea es que Dios demanda cierta forma de vivir de nosotros. Si pensamos, esto ya lo hemos visto en términos de matemáticas, el perdón de los pecados nos lleva del lado negativo al 0, pero no nos pasa al lado positivo, ¿sí? La justificación hace ambas cosas, borra todo el saldo negativo y aparte nos imputa saldo positivo, ¿sí? La gloria de la justificación es que el pecador es declarado justo. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado,
lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Sí, él se hizo pecado para que nosotros seamos justicia. Sí. En Cristo el pecador justificado se convierte en justicia de Dios. Si la justificación significa que la justicia de Dios se convierte en la posesión del pecador. Y entonces esto es a lo que los reformadores llamaban el gran intercambio. Cristo toma toda nuestra maldición y nos da toda su justicia. Toma todo nuestro pecado y nos da todos los beneficios de su vida perfecta. Sí, este es el gran intercambio y eso es lo que llamamos justificación. La justificación es un acto de una vez. Cuando venimos a Cristo, en ese momento somos justificados. Y también al mismo tiempo somos en cierto sentido santificados. ¿Por qué? Porque al venir a Cristo somos inmediatamente separados. Sí, por eso en el versículo que leímos de Pedro, dice Pedro, por medio del Espíritu Dios los ha santificado. No quiere decir que los creyentes ya vivan una vida de perfección, sino que al momento de venir a Cristo, por el simple hecho de venir a Cristo, ellos ya han sido separados. Y de hecho Pedro escribe su carta a los exiliados, expatriados, y no está hablando de gente que salió de su nación, sino está hablando de gente que en virtud de ser creyente ya no pertenece a este mundo y por lo tanto es un exiliado en este mundo. ¿Sí? Entonces la santificación, cuando hablamos de santificación, tiene dos aspectos. La santificación instantánea, que es cuando tú y yo venimos a Cristo y somos separados del mundo, inmediatamente salimos del mundo. Sí, Juan lo dice, los que son del mundo no son de Dios. Y entonces implica que cuando tú vienes a Cristo, sales del mundo en un sentido. Eso es santificación instantánea. Pero al mismo tiempo la Biblia habla de la santificación como un proceso gradual, ¿sí? Como algo que se va a extender a lo largo de toda nuestra vida. Ante un hijo de Quema, o Juiquima, o Joquema, no sé cómo se pronuncia, resume la santificación así. Dice, la santificación es la obra de gracia del Espíritu Santo, que implica nuestra participación responsable, mediante la cual Él nos libra de la contaminación del pecado, renueva toda nuestra naturaleza conforme a la imagen de Dios y nos capacita para vivir vidas que le sean agradables. Entonces aquí hay varias ideas. La primera es, ¿cómo funciona la santificación? Y dice, la santificación es la obra de la gracia del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Pero también dice que implica nuestra participación responsable. ¿Sí? Es decir, no te vas a levantar mañana y vas a decir, no inventes, soy más santo. Y luego te vas a ir a ver Netflix todo el día y vas a ignorar todas tus responsabilidades. Y luego al día siguiente te vas a despertar y vas a decir, no inventes, ahora me parezco más a Cristo. No. La santificación implica una acción de nuestra parte. ¿Sí? Y aquí esto va a combinar muy bien con la cualidad de carácter que es disciplinado. ¿Sí? Entonces la santificación es algo que el Espíritu Santo hace, pero en lo cual nosotros también somos participantes activos. ¿Sí? ¿Para qué funciona la santificación? ¿O cuál es el fin de la santificación? Pues Quema dice, mediante la santificación, Él, el Espíritu Santo, nos libra de la contaminación del pecado. Si nos libra de la contaminación del pecado, 1. 2, renueva toda nuestra naturaleza conforme a la imagen de Dios. Nos libra de la contaminación del pecado. Renueva toda nuestra naturaleza conforme a la imagen de Dios. Y nos capacita para vivir vidas que le sean agradables. Nos capacita para vivir vidas que le sean agradables. Que le sean a Él, a Dios. Que le sean agradables. Agradables, sí. J.I. Packer llama a la santificación uno de los grandes misterios del cristianismo, porque dice, la santificación es algo que nosotros no podemos producir y sin embargo somos responsables de ello. ¿Sí? No podemos santificarnos a nosotros mismos por nosotros mismos y sin embargo se nos demanda que nos santifiquemos. Y eso implica entonces que esta es una de esas cosas que la Biblia nos llama a hacer en dependencia de Dios, como todo lo demás. Tenemos una responsabilidad, pero debemos de reconocer que no somos nosotros quienes nos santificamos. ¿Sí? Cuando tú y yo creemos que somos nosotros quienes nos santificamos, empezamos a ver a las demás personas hacia abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empiezo a creer que yo soy más santo. ¿Y por qué soy más santo? Pues porque leo más la Biblia, porque oro más, porque estoy viendo la santificación como una obra que sale de mí. Y no es así.
soy responsable, tengo cosas que hacer, pero no es producido por mí, ¿sí? Marcos siempre dice, debemos de ver en la santificación que nosotros no somos productores de santidad, sino receptores. Si no somos productores, sino receptores. En Romanos 13:14 leemos 13:14. Al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. Revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana, ¿sí? Y entonces, si te fijas aquí, esto es lo que santidad es, e implica dos acciones. Vístete de Cristo, muere a tu naturaleza carnal. Vístete de Cristo, no busques cumplir tus deseos carnales. Eso es santificación, estas dos cosas. Pero es importante que antes de que tú y yo hablemos de la santificación simplemente como acciones, veamos que la santificación es un deleite, es un afecto. Antes de ser una acción, es un deleite, es un afecto. Como todo en la fe cristiana, empieza con nuestro corazón, antes que empezar con nuestras manos. Sí. Imagínate que tienes acceso a la más avanzada tecnología del mundo, así, lo más top, y estás en un laboratorio ultra mega bañado, así. ¿Cuál crees tú que sería la manera más eficiente de sacar todo el aire de una taza de café? ¿Cuál crees tú que sería la forma más eficiente de sacar todo el aire de una taza? Tienes toda la tecnología que te puedas imaginar. ¿Cómo le harías? Exactamente. La forma más eficiente de sacarle todo el aire a la taza es llenarla de agua. En cuanto la llenes de algo más, todo el aire se va a salir. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿cómo podemos abandonar nuestros malos deseos para revestirnos de Cristo? ¿Sí? ¿Cómo puede un corazón humano ser librado de su amor por el mundo? Thomas Chalmers dice, Thomas Chalmers era un puritano y tiene un sermón que se llama El poder expulsivo de un nuevo afecto. Y él dice que debemos de hacer entonces dos cosas. Uno, debemos demostrar que el mundo no es digno de nuestro afecto y que finalmente nos va a decepcionar. Debemos mostrar que el mundo no es digno de nuestro afecto y que finalmente nos va a decepcionar. Y dos, debemos mostrar que Dios es completamente digno, de manera que despertemos un nuevo afecto que eche fuera el amor por el mundo. Y entonces, en nuestra semana con los niños, durante esta semana, algo que tenemos que hacer enfáticos es en esto. Porque el mundo no merece tu amor. Porque el mundo, cuando tú le des tu amor, te va a decepcionar. Y porque Dios sí merece. De hecho, es el único que merece tu amor. ¿Sí? De manera que entonces el amor por el mundo se ha echado fuera. ¿Sí? John Piper, hablando acerca de la crianza, dice que nuestro trabajo como papás es hacer a Cristo mucho más deseable que cualquier otra cosa. O sea, los niños tienen que ver en nosotros que Cristo es mucho más deseable que cualquier otra cosa, pero también tienen que escucharlo. Tenemos que explicarles por qué es más deseable que cualquier otra cosa, ¿sí? Y entonces es importante que en esta semana hagamos énfasis no tanto en las acciones. Sí hay una responsabilidad en cuanto a la santificación, pero la santificación empieza con el corazón, no con las acciones, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona la santificación o cómo es que somos santificados? La Biblia nos llama a echar mano de lo que llamamos medios de gracia. Sí, básicamente hay muchos medios de gracia, pero hay tres principales. Lectura de la Biblia, oración y la comunión con la iglesia. Sí, esos son los principales medios de gracia. Esas son las formas en que crecemos y la Biblia es clara. Sí. Lectura bíblica, oración y comunión con la iglesia, de manera constante y disciplinada. Y entonces, en la semana, haz la distinción entre justificación y santificación. Ya revisamos hace un tiempo, no sé si recuerdas que estuvimos hablando de imputación doble, eso era justificación. Entonces, para el niño puedes recordarle esa parte y explicarlo de manera general y camina hacia la santificación. Algo que es importante de reconocer en la santificación es que es un proceso que va a durar toda tu vida. La santificación dura toda tu vida. Toda tu vida vas a estar creciendo en semejanza a Cristo. ¿Sí? Porque en esta vida no seremos perfectos. Entonces, toda tu vida va a haber algo que tú tengas que estar mejorando, creciendo. ¿Sí? Y vas a hacerlo mientras hay el deleite correcto, el afecto correcto en tu corazón y eres responsable y diligente en usar los medios de gracia que Dios ha dado.